Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva clase del curso de Cero a Novato, curso básico de trading, impartido por la Universidad de Trading. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de llegar a todos ustedes, de compartir con ustedes el conocimiento adquirido a través de los años y que la Universidad de Trading ha querido compartir con todos ustedes. Gracias a Dios, gracias amado Padre por las maravillas que has hecho en nuestras vidas y las que vendrán. Gracias Señor, en nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a explicar otra técnica de trading que podemos estar utilizando para movimientos, digamos, que se realizan durante el mercado, durante la apertura. Son movimientos que generalmente se repiten, son movimientos que generalmente suceden a diario y es una técnica que funciona muy bien. Y sobre todo que es una técnica que implica un riesgo muy bajo. Estamos hablando de la técnica de pivot point. En una clase anterior hablamos acerca de los pivot points como un indicador de complemento, un indicador para que nosotros pudiéramos agregar a nuestra plataforma de trading. Entonces, aquí encontramos lo siguiente. Cuando el precio llega a la zona de pivot point, que es estos puntos de color morado, en esa zona generalmente ocurren rebotes. En esa área, el precio tiende a regresar, tiende a rebotar y volver a subir. De hecho, pues su nombre, digamos, nos da la referencia, ¿no? Pivot. Entonces ahí, en esa área, podían suceder dos cosas. Por ejemplo, que el precio terminara cayendo para buscar, por ejemplo, el soporte 1 o el punto más bajo o el mínimo del día anterior, que es esta línea roja que se puede configurar en la plataforma Thinkorswim. Y si el precio no caía hasta esta zona, sino que encontraba apoyo, soporte aquí en el pivot, el precio podría estar volviendo a subir. ¿Hasta dónde? Hasta el alto del día anterior, que es esta línea verde que la plataforma lo trae, o definitivamente ir subiendo, superando el alto que tuvo en la apertura o llegando a la resistencia 1, que son esos puntos rojos que marca la plataforma. Esto es un movimiento habitual del mercado. El precio cae hasta esta área, pero nosotros nos damos cuenta que hay un rechazo en esa área. Justo ahí en esta zona hay un rechazo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dejó una cola de piso bastante fuerte, bastante larga. Aquí también. Entonces nosotros nos podemos posicionar en esa zona de pivot o cuando vemos que hay un rebote, nos posicionamos y dejamos un stop aproximadamente cerca al pivot o por debajo del pivot o del mínimo que hizo, unos cuantos centavos por debajo es lo ideal. A partir de aquí, nosotros nos posicionamos y empezamos a buscar que el precio avance hasta el alto del día anterior, hasta el alto que ya había hecho o hasta la resistencia más próxima, que es la resistencia número 1. Eso lo encontramos ahí de manera perfecta. Y por ejemplo, un contrato de opciones, en este caso, por ejemplo, el call 140, hizo el movimiento similar. Llegó justo a esta zona, vamos a verlo aquí. Miren cómo el contrato hizo lo mismo que realizó la acción. El contrato llegó a la zona de 387.
el precio de la compañía y del contrato comienza a rebotar. Quiere decir que si yo voy a entrar a partir de esta zona, digamos $418, mi zona de stop está justo aquí, o la puedo dejar un poquito más abajo, no mucho, ahí, y comienzo a entrar a partir de esta área. Luego de eso, por gestión de capital, simplemente voy contabilizando cuántas veces voy ganando ese riesgo que acabo de asumir, y esto me da prácticamente 4 veces mi riesgo, y creo que se aproxima a 5 veces. Y esta entrada entonces la hacemos por rebote en el pivot point. Ahí está. Entonces, la zona de riesgo para este elemento financiero, este instrumento que es un contrato, está justo en esta zona. Incluso la puedo dejar ahí porque acabo de entrar. Pero una vez que el precio comienza a avanzar, yo simplemente puedo reducir la zona y tengo un stop mucho más pequeño, porque si ya me empieza a funcionar, pues no debo estar arriesgando más dinero, sino a partir de ahí. Y comienza el recorrido. Una, dos, ahí ya estoy ganador, porque si lo hago 2 veces a uno, siempre mi cuenta necesariamente va a subir. Si llego a 3 veces, mucho mejor. Aquí retrocede el precio, sigo con los 2 veces a uno, que puedo arriesgarlo para sacar una posición más de ganancia con respecto al tamaño del riesgo. Y eso es muy interesante, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cuando el precio llegó a la zona de el alto del día anterior, ya yo tenía acá ganadas 2 veces el riesgo. Y eso es muy, muy bueno y es muy positivo. Ahora, cuando el precio llega a la zona de resistencia 1, que es básicamente aquí, ya tengo 3 veces el riesgo. Perfecto, porque ahí puedo generar mi salida. Hace un retroceso, generalmente el retroceso lo hace a media móvil 8, media móvil 20, en 2 minutos, y luego continúa subiendo. Pero si no puede mantenerse ahí, sino que cae, pues yo debería estar muy pendiente para no sacrificar la ganancia y tener una ganancia al menos de 1.5 o 1 a 1, que ya sería como lo máximo que yo podría aguantar el retroceso para que el trade pues sea totalmente funcional, para que realmente haya valido la pena la entrada. Pero si puedo salir con 2 veces la ganancia y repetir el proceso eh, diariamente, pues la cuenta, ustedes van a ver cómo simplemente va a subir diariamente. ¿Cuáles, digamos, son las probabilidades de éxito? Generalmente cuando vemos un rebote de esta clase son muy altas, ¿no? Estamos hablando de un 70-80% de efectividad. ¿Por qué? Porque ya vimos que el precio intentó descender, fue rechazado justo en la zona de pivot, entonces nos indica que lo más probable es que el precio va a subir porque la demanda está ganando la batalla en ese momento y el precio comienza a ser impulsado nuevamente hacia arriba. Entonces, para que el precio baje es necesario que la oferta sea mayor y que sea más fuerte que la demanda. Y lo que vemos es que cuando el precio va descendiendo, justo en esa zona de pivot, es como si llegara la demanda, los compradores y dijeran, no, un momento, nosotros no vamos a dejar que el precio caiga, nosotros vamos a comprar porque el precio de esta compañía tiene que subir. Y es un escenario que vemos constantemente. De hecho, vamos a buscar más escenarios como este. Este, por ejemplo, está por debajo del pivot, es rechazado. Una vez que sube el pivot, podemos intentar. Pero es mucho mejor cuando el precio está justo en la zona de pivot. Miren este. El precio abre
por encima de la zona de pivot. Aquí fue donde abrió. El precio cae, pero en zona de pivot es rechazado y comienza a subir. Ahí ya sabemos que podemos ir al alto del día anterior, a la resistencia 1 o a la resistencia 2. En este caso particular ya el precio está alcanzando la media móvil 20 diaria, que es esta línea azul que yo tengo acá. El siguiente punto o el siguiente nivel sería la resistencia 3, que está en 132.45. ¿Es probable que lo haga? Sí, es probable que lo haga, pero teniendo en cuenta que el movimiento ha sido muy bueno a resistencia 1, resistencia 2, ahí ya ustedes necesariamente deben tener ganancias, ¿sí? Ahí ya las ganancias deben estar reflejadas. Ahora empezamos a notar, por ejemplo, algunas divergencias, como que el precio está subiendo, pero el RSI no está subiendo. Ahí empezamos a, digamos, estar muy pendientes de que esa divergencia, digamos, no se haga efectiva, sino que simplemente sea el desarrollo normal del mercado y no que la divergencia nos esté anunciando un retroceso nuevamente, que eso generalmente logra suceder. Ahí hay una divergencia bastante buena y, por ejemplo, en este nivel hubo una divergencia que dio como resultado un retroceso. Vamos a tratar de trazarla muy bien. Vamos a ver si nos permite trazar la divergencia. Por lo pronto seguimos. Bueno, aquí está. Entonces, el RSI prácticamente está plano y el precio está intentando subir. Fíjense cómo la divergencia justo en ese nivel nos da como resultado un retroceso. Y ahora encontramos nuevamente otra divergencia y ahora sí la vamos a marcar hacia este lado, que es el punto más alto, y el RSI está haciendo un punto más bajo justo cuando el precio está subiendo. Entonces tomamos el punto más alto como referencia y nos damos cuenta que hay una divergencia. Si la divergencia se hace efectiva, lo más probable en esta zona es que el precio intente retroceder. ¿Ya? Eso sería lo que sucedería justo ahí. Siguiendo, por ejemplo, los indicadores, entonces el MACD empieza a subir, el histograma se vuelve verde intenso, lo cual nos indica que hay bastante fuerza, compromiso, luego pierde la intensidad con este color verde y el precio viene retrocediendo. Luego gana nuevamente fuerza, aquí pierde fuerza, vuelve y gana, pierde la fuerza, aquí vuelve a ganar fuerza y en este momento estamos en un punto en el que muy probablemente vuelva a perder fuerza. ¿Ya? Todo depende cómo siga en los próximos minutos. Aquí estamos detectando una divergencia, pero en realidad la técnica consiste en estar acechando el pivot point, ver si realmente en esa zona encontramos oferta, encontramos demanda que pueda llevar el precio hacia arriba, que es lo que necesitamos. Ahorita seguramente la divergencia nos mostrará algo, vamos a ver si hace el retroceso o si continúa. Pero ahí está muy claro lo que está sucediendo. Y acá, en velas diarias, notamos esa pequeña cola de piso en esta vela que se formó el día de hoy, la cual nos está mostrando que el precio en esa zona fue rechazado y lo que hizo el precio fue continuar al alza. Y a través de los pivot points, en este caso, pivot point, resistencia 1, resistencia 2. Entonces, eso es algo que se repite constantemente. Vamos a seguir buscando, a ver si lo encontramos. Recuerden que lo ideal es que el precio esté por encima del pivot, ¿sí? Que el precio haya abierto por encima del pivot. Aquí abrió por debajo.
¿ven? Y no se mantuvo el precio en ningún momento. Es súper importante que se cumpla con ese detalle. Vamos a mirar otra compañía. Vamos a ver quiénes el día de hoy han hecho lo mismo. Por ejemplo, esta está en la zona de pivot. Miren, no pierde el pivot en ningún momento. Hace ciertos intentos, no lo pierde. Cuando estamos en esa área, sabemos que el siguiente nivel puede ser el alto del día anterior o la resistencia que siga, resistencia 1, la que sigue, resistencia 2, la siguiente, resistencia 3. Generalmente es mucho más fácil que busque el alto del día anterior y ahí detectamos si el precio va a poder continuar subiendo o no a la siguiente resistencia. Pero fíjese cómo se ha mantenido el precio en la zona de pivot. Eso es muy importante. Nunca perdió el pivot, ¿ven? Y por el contrario, llegó un momento en que el precio empieza a acelerar y nos da ese movimiento. Y ese movimiento, por ejemplo, acá en el MACD se nota con intensidad, va de menor a mayor. Entonces, está bastante claro cómo es que funciona, cómo es que se hace zona de pivot y cuando el precio comienza a salir de toda esa consolidación, llega directo al alto del día anterior y está muy cerquita, pero muy cerquita de la resistencia 1, que en cualquier momento la tocará, que es lo que estamos viendo. Regresemos a ver la compañía que habíamos analizado por divergencia. Todavía no se ha hecho efectiva, o sea que no pasa nada. Simplemente estamos observando cuál es su comportamiento. Vamos a ver otras que tengan la misma característica, que estén en zona de pivot. Vamos a ver cómo, si encontramos algunas que estén en zona de pivot. Este es otro ejemplo, miren. Interesante cómo el precio abre por encima del pivot, ¿ven? Abre por encima del pivot, no por debajo, sino por encima, y se va directo a buscar el alto del día anterior. Y luego la resistencia 1. ¿Llegará a la resistencia 2? Bueno, eso no lo sabemos. Tal vez sí, tal vez no. Ya empezamos a encontrar divergencia en el RSI. En este momento está perdiendo la fuerza el MACD. La mayor fuerza, por ejemplo, el histograma la va marcando justo hasta ahí, que es la zona de resistencia 1. Y del pivot al alto del día es el primer target. Siguiente resistencia es otro target. Siguiente resistencia es otro target. Con el tiempo cada uno se va a dar cuenta, digamos, qué tanto tiempo o qué tanto puede esperar a que se cumplan los niveles. Si quiere hacer un trade muy, muy rápido, pues seguramente el alto del día era el mejor momento para salir. La siguiente resistencia, perfecto para salir, ¿ya? Y la siguiente, bueno, hay que tener más paciencia porque el precio tendrá que retroceder, tendrá que subir, retroceder. Muy rara vez el precio sube de manera vertical, constante y sin parar. Siempre tiene que hacer como un escalonamiento, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Lo importante de esta técnica es que el pivot point es la referencia principal y los siguientes puntos serían el alto del día anterior y la siguiente resistencia. Estamos hablando de movimientos completamente alcistas. Entonces vamos a ver si puedo cargar aquí una, una watchlist, un scan. Vamos a ver si me funciona el scan. Sí, veamos. A ver si el scan me arroja de pronto otra compañía que esté haciendo el movimiento que estuvimos viendo en las compañías anteriores. Vamos a ver si de pronto
Aquí lo detecta. Este puede ser 1. Recuerden, abre por encima del pivot, retrocede buscando el pivot, vemos que el retroceso es rechazado, inmediatamente sabemos que podemos ir al alto del día anterior, esta lineecita verde. Siguiente nivel, resistencia 1. O sea, es un trade que se repite constantemente. Mire cómo pierde la fuerza aquí y ahí nos damos cuenta que el precio ya no pudo continuar. Incluso justo en esta zona hay divergencia. Ahí podemos apreciar la zona de divergencia, el precio trata de subir más, el indicador ya no lo sube y aquí empieza a perder la fuerza lentamente. Veamos si encontramos otra. Esta, miren, abre por encima del pivot, cae, es rechazado, inmediatamente buscamos el trade hacia el alto del día anterior o si aguantamos el retroceso vamos a la resistencia que le sigue, que es la resistencia 1. Vamos a ver. Aquí hay otra. Miren, abre por encima del pivot, pero en el pivot es rechazado y se va directo a resistencia 1 que coincide con el alto del día anterior. Este es un trade que fue muy rápido, ¿sí? Pero es un trade que ya sabemos que en la zona de pivot, si encontramos rechazo, estamos prácticamente listos para hacer un trade muy rápido con un objetivo claro, alto del día o resistencia 1, que en este caso son lo mismo. Veamos otra. Esta está aquí, abre por encima del pivot, se va directo a buscar el alto del día anterior, tiene un retroceso muy fuerte, pero ese retroceso, por ejemplo, hasta que no supere el punto de apertura o el pivot, todavía tiene las posibilidades de irse al alto del día, resistencia 1. Si se dan cuenta, es algo que se repite y se repite constantemente. Observen esto. Zona de pivot es rechazado, se va directo al alto del día anterior, luego a la resistencia 1 y aquí va camino a la resistencia 2. Aunque antes de eso tiene la media móvil 8 diaria, que es esta línea negra horizontal, lo cual me indica que ahí posiblemente eh, encuentre resistencia o que ese sea el punto de llegada. El MACD también va marcando mucha fuerza. Aquí empieza a perder la fuerza, miren. Ya ahí se da uno cuenta que como que algo está sucediendo, algo no está funcionando como funcionó al inicio. Veamos si encontramos otro ejemplo. Veamos. Por ejemplo, aquí fue rechazado el precio, subió directo a la media móvil 8 porque el alto del día al parecer está muy alejado. Pero este ejemplo ya lo habíamos dado, que uno de los objetivos es el alto que hace en la apertura y eso está clarísimo. Ahí llegó, pero no pudo avanzar, no pudo continuar. Igual vemos que el MACD, por ejemplo, no tenía mucha fuerza, no mostraba compromiso de verdad para continuar, digamos, subiendo. Veamos si hay otras compañías. Esta no aplica porque está muy lejos del pivot. Veamos otra. Esta aplica, pero esta es diferente porque no es de pivot, estamos hablando de pivot. Este es de resistencia 2. El precio se mantiene en resistencia 2, por lo cual si no cae, el precio empezará a buscar niveles más altos. Pero estamos buscando los pivots. Aquí hay una. Rechazo en el pivot, el precio empieza a subir, no logra, por ejemplo, el punto más alto de la apertura ni el alto del día anterior. Este es un trade que da ganancias al entrar aquí, pero que quizás no concuerda con los posibles puntos de llegada que generalmente tenemos. Veamos un último ejemplo y con eso terminamos. Aquí está. Rechazo en la zona de pivot, entramos directo para el alto del día o resistencia 1, luego resistencia 2. Ahí ya uno puede perfectamente salir. El retroceso es profundo,
a la siguiente resistencia, que es la resistencia 1, pero digamos que regresa y al superar esta zona necesariamente pensamos en que el siguiente objetivo es la resistencia 3. Es cuando supera la resistencia 2, nos vamos directo a la 3. ¿Que va a llegar hasta allá exactamente? Tal vez sí, tal vez no. Pero lo importante es que nosotros aprovechemos la oportunidad que nos da entrar en la ruptura de ese punto tan fuerte. Aquí se está perdiendo la fuerza, por ejemplo, del MACD. Es como para estar atentos, porque si no puede continuar, pues seguramente el precio retrocederá y es lo que estamos viendo justo ahí. Adicionalmente, encontramos una divergencia muy marcada, que el precio siguió subiendo, pero digamos el MACD no ha podido subir de la misma forma. El RSI prácticamente se encuentra plano ahí en esa zona. Y ahí estamos viendo el retroceso. Entonces, al ver esta configuración, sabemos que aquí existe la probabilidad de que no va a continuar, sino que va a retroceder. Entonces, no solamente estoy enseñando la técnica del pivot, sino también los posibles escenarios para tomar ganancias o para salir, teniendo en cuenta las divergencias de, por ejemplo, el RSI y el comportamiento del MACD. Bueno, ya para finalizar, vamos a mirar entonces la compañía que veníamos mirando, TXN, que tenía la divergencia en temporalidad de 5 minutos. Vamos a ver en qué terminó. Y ahí está, pues, retrocediendo, todavía no está muy claro. El MACD ya empieza a mostrar debilidad, por lo menos en el histograma. Y posiblemente más adelante se dé un cruce de la línea señal y MACD y es cuando ya el precio vaya de retroceso. Bueno, entonces ese es el tema de la técnica de Pivot Point. Excelente. Y bueno, espero que realmente lo puedan aprovechar muy bien.